Bien, todo en orden. Buenas noches a todos los asistentes. Como ustedes saben, tuvimos un inconveniente lamentablemente técnico, por decirlo de alguna manera, la clase pasada y no se pudo establecer el contacto. Lo pudimos resolver, parece que está todo en orden, está grabando, entonces vamos al tema puntualmente. El nombre de la clase es el Estado de Derecho, el derecho en el Estado de Derecho 2, porque marcaba una segunda parte con dos de las cuestiones más sustanciales que se producen en el Estado de Derecho. De alguna manera las conocemos porque hemos visto a lo largo de los temas, pero que vamos a darle una pequeña vuelta o la vamos a reformular ahora del ángulo del Estado de Derecho. Diría que el tema, más allá que de hacer una pequeña reinserción para ubicarnos dentro del contexto y no perder esa cercanía en el desarrollo de la temática que ya empezó con la primera parte, pero creo que el núcleo de esta segunda parte tiene que fundamentalmente estar relacionada a una cuestión que siempre preocupó o siempre estuvo en mente de que fuera nuestro profesor titular, y era la cuestión de la confusión entre dos órdenes o manifestaciones distintas o diferentes para resolver los problemas sociales, como son el poder y el derecho. Y en segundo lugar, saber que está, o darnos cuenta a partir de que reflexionemos un poco con algunas pautas o pistas de trabajo, que es un problema acuciante, no del todo resuelto o muy poco resuelto, y que de alguna manera aparece como muchas veces un obstáculo invisible respecto de las posibilidades que el derecho cumpla, satisfaga para los cuales ha sido elaborado. Este obstáculo invisible precisamente lo que hace es que al no ser percibido, al ocultarse, implica tener escasas o pocas respuestas para eliminarlo, o por lo menos para sortearlo como obstáculo. Vamos a tratar de introducir algunas variables que nos ayuden en esta cuestión. El tema del Estado de Derecho tiene que ver con lo que nosotros llamamos puntos críticos de convergencia. Los puntos críticos de convergencia se refieren a modelos de órdenes que en algún momento, si bien tienen una vida independiente o autónoma, se pueden generar algunos choques o conflictos entre ellos. Como sabemos rápidamente, hay 4 órdenes: el orden de la comunidad, el orden del reconocimiento recíproco, el orden del poder y el orden de la violencia. De estos 4 órdenes, o en estos 4 órdenes, se pueden producir algunos cruzamientos o entrecruzamientos que dan lugar a lo que llamamos puntos críticos de convergencia. Críticos porque no hay ninguna duda que cuando convergen en alguna situación, en alguna estructura o en alguna realidad, la convivencia no es pacífica, es marcadamente, fuertemente inestable. Precisamente estos puntos críticos aparecen en 3 lugares
diferentes, como los que vamos a marcar o señalar, y dos de ellos tienen que ver con puntualmente el tema a completar y desarrollar hoy. Que son, si hacemos una enumeración, la ley, el Estado y la administración de justicia. En estas tres estructuras van a coincidir o van a confluir estos órdenes sociales. Puntualmente, ¿qué órdenes nos preocupan o nos interesan? En el caso a analizar, sabemos que son, por un lado, el derecho, un reconocimiento recíproco, y por el otro lado, el poder. Nunca está de más en remarcar una idea respecto del poder importante, que es la siguiente. Hay, y esto fue obra de una reflexión ulterior o última en los textos de Negri, porque siempre se planteó al derecho como un contendor, como un antagonista del poder, con lo cual esta noción o este concepto tenía desde el arranque una lectura negativa, no positiva. Y entonces, en uno de sus últimos trabajos, él decidió especificar, y es importante para entender la cuestión o remarcarla, que con la palabra poder se pueden referir o referenciar dos realidades. Una primera realidad que tiene que ver con una capacidad, pues, está relacionada con una capacidad del ser humano. Algunos autores, por ejemplo, entre los que voy a mencionar a Enrique Dussel, que es un filósofo del derecho argentino, en general, como ustedes habrán notado, yo soy bastante reacio, si se quiere, o en algunas circunstancias, a hacer menciones o citas de autores. En este caso me parece que el tema es fundamental y lo amerita, por lo cual voy a utilizar ejemplos. Y además voy a utilizar ejemplos, como les voy a contar en un ratito, por qué relacionados con el tema, que tienen que ver con una misma idea de pertenencia. Por eso comienzo con este autor, una simple referencia, Enrique Dussel. ¿Por qué lo elijo? Es un filósofo argentino radicado en México y lo elijo porque debe ser uno de los pocos y casi, si no el único, que ha sido aceptado y receptado en los terrenos de pensamiento, como diríamos, ultra profesionalizados, como es la discusión académica europea, y algunos filósofos y filósofos del derecho todavía vigentes, importantísimos, como Apple, Habermas, Rorty, en diferentes niveles de pensamiento filosófico, lo han invitado a discutir con él, han aceptado sus ideas, incluso las han discutido. Es muy difícil encontrar alguna referencia en el nivel de pensamiento que lo hay, que tenga tanta, si se quiere, aceptación. Hay como una especie de subvaloración, o nosotros mismos nos subvaloramos con lo que ha sido siempre la fuente principal o primordial. Así nos han hecho creer del pensamiento, como puede ser el centro, el primer mundo, Europa. Precisamente este autor argentino todavía vivo tiene esa resonancia. Este filósofo nos dice que, al igual que lo que marcaba Negri, se puede hablar de un poder de cercanía. Dice, hay una potencia, dice Dussel, hay una potencia en el ser humano, y esta potencia, unida a la voluntad, lo que busca es mantenerse en la vida, ¿no? El intento de sobrevivir y después reproducirse como parte de la
especie humana, pero dice él en comunidad. Esta idea siempre está marcada en comunidad. Entonces, en la vida de lo que se trata es de acceder a la misma, de poder mantenerse en ella y además de reproducirla y en comunidad. De allí que el ser humano, y esta es una respuesta de Dussel bastante similar a la que nosotros compartimos cuando hablamos de antropología, él dice, es así que el ser humano crea, o en virtud de esto crea mediaciones para sostenerse en la vida y en la existencia. Esta capacidad, que como se acaba de ver en el concepto, se ve comunitariamente en comunidad con otro, es lo que nos permite poder subsistir. Y después de generar todas las posibilidades que tienen que ver con el carácter dialógico, la organización de la sociedad, la comunicación, etcétera, etcétera. Pero son a posteriori de esta posibilidad. Eso lo llama potencia. Después, esa potencia, por cuestiones históricas, si tengo algo de tiempo lo voy a remarcar respecto del tema, va a derivar en lo que se llama potestas o potestad, que ahí es donde va a aparecer ese poder, ya latente en la sociedad, la organización, a partir de la organización política, y un dato importante que remarca él, que la potestas, que es la posibilidad de conferirle el derecho a alguien para que organice la vida en sociedad de toda la comunidad sobre estas variables, ¿no? Reproducción, desarrollo, progreso, lo es de una manera delegada, por lo cual en su origen, tanto la potentia como la potestas tienen un enclave en la comunidad humana. Esto es importantísimo porque políticamente este autor dirá, la referencia en última instancia al poder, si es que hay que buscarlo en algún lugar humanamente hablando, está en la comunidad. La comunidad después lo delega en las diferentes formas de ejercicio de mando político. Volviendo entonces a esta reflexión, tenemos que el poder de cercanía es aquello que nos permite generar encuentros, como dice Negri, puedo hablar, puedo dialogar, puedo entender, puedo comunicar, puedo ayudarle a construir el mensaje del otro. Este poder de cercanía se trastoca, se va a trastocar en algún momento y aparece lo que él denomina poder de lejanía y lo que Dussel llama poder de dominación, es decir, que la dominación no es un elemento, nosotros diríamos la conciencia de posesión, la apropiación del otro. La dominación no es un elemento constitutivo del fenómeno del poder. La dominación es una distorsión del fenómeno del poder. Y como vamos a ver enseguida, este poder de dominación surge o va a surgir marcada y decididamente en el escenario en la edad moderna, al que vamos a ver también surgir como fenómeno histórico el Estado moderno. Esta apropiación del otro, este poder de lejanía, esta conciencia de posesión, son las posibilidades del otro, que definimos el poder como la afirmación de uno, referencia a la negación de otro, con todas sus variables, posibilidades y magnitudes, es precisamente, dice en el cierre del trabajo, Negri, el contradictor nato del derecho. Este es el poder con el cual el derecho tiene una relación antagónica o ha tenido y tendrá una relación antagónica, inestable, compleja. Este criterio es el que se va a confundir, esta idea, este orden es el que se va a confundir con el derecho. Y veamos cómo. Hablábamos del Estado
de derecho. Remarcar, para hacer un pequeño contexto, 3 o 4 cosas. Primero, que estamos hablando de un momento histórico-cultural, siglo XIX y siglo XX, en donde va a aparecer el fenómeno del Estado de Derecho. Hasta ese momento habíamos tenido Estado con sus diferentes variables, poder, no nos olvidemos que el Estado, desde las situaciones primitivas hasta la modernidad, se manejaba con variables de mando y obediencia, es decir, el Estado implicaba que quien detentaba el poder político, básicamente o clásicamente, los reyes y el súbdito. Entonces, desde los comienzos, esta forma de mando político que se llamó Estado, como decía Graneris, el Estado es una construcción humana tan antigua como el derecho, que si bien le ha colocado escollos permanentemente al desarrollo de las sociedades, está ahí, se mantiene. El Estado, entonces, en algún momento, por cuestiones históricas y culturales, se conjunta, se liga de manera, o a partir de ahí, de manera inestable con el derecho, que también había tenido su historia, su desarrollo. Dijimos, las dos son respuestas antiquísimas. No nos olvidemos que el Estado, entonces, que tenía como criterio base de la relación el mando, y en general el mando tiránico, el mando despótico o absoluto, en la modernidad se configura con el derecho como el Estado de Derecho. Aparece la idea de Estado moderno. Este es un dato que hay que tener en cuenta. No es lo mismo el Estado previo a la modernidad o al Estado de Derecho que el Estado que se genera también a partir de anexiones violentas, conquistas, guerras. No nos olvidemos que hay, en el momento de la conformación de los estados modernos, los periodos de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Estado, como siempre, aparece, se consolida, se constituye. El Estado moderno, sobre todo en la Europa, a través de, no pocas veces, anexiones violentas, conquistas. ¿No? Este Estado moderno es el que va con el derecho. Dije siglo XVIII, siglo XIX, aunque la idea de Estado de Derecho ya había comenzado a terminar en un siglo anterior, un siglo XVII, y eclosión con la Revolución Francesa. Momento en el que ubicamos históricamente el surgimiento del Estado de Derecho así entendido a partir de la Revolución Francesa. Y allí todos esos fenómenos que están o que vienen junto a la Revolución Francesa, la Ilustración, periodo previo, Revolución Francesa, la codificación, esto es clave para entender el Estado de Derecho en este momento. La codificación, como decía, las conflagraciones mundiales. Ahora voy a ver por qué el código es un hito importante en el Estado de Derecho. Y diríamos, cuando esto se produce, en una primera etapa podríamos llamarlo, que era lo que nosotros habíamos estado analizando en la clase anterior, o podemos denominarlo Estado de Derecho legal. Habría que hacer algún agregado, porque tendríamos un Estado de Derecho legal, que es el que aparece en estas circunstancias, y un derecho que muchos derechos actuales consideran como que no tiene más de, o no llega a un siglo,
pero que implican, entre otras cosas, observar a la Constitución o hacerle jugar a la Constitución un papel diferente. Vamos a ver que las características están intocadas del Estado de Derecho, pero es necesario hacer una distinción, un corte del derecho, del Estado de Derecho legal y el Estado constitucional. Fenómenos que aparece en la modernidad. Y esto es claro que después de la codificación, a partir de la elaboración del Código Civil, 1804, plena época, pleno de la racionalidad, de la razón codificadora, la razón del legislador, todo lo puede, todo lo contempla, todo lo prevé, y esto se traslada a la idea del código. De las diatribas la razón, hacer las cosas por sí mismo y corta con accidentes que suponen ¿no? Estas considerarlas para poder entender el Estado de Derecho. Y al mismo tiempo se produce un dato también importante y que el Estado absolutista, al convertirse en Estado moderno, también cambia internamente. Es decir, empieza a gestionarse como Estado moderno, de una manera centralizada. Aparece la burocracia de una forma centralizada y burocratizante. Esto algunos lo llaman bonapartismo, no nos olvidemos de Napoleón Bonaparte, lo llaman forma de gobierno que se inaugura bonapartista porque hay una gestión muy fuerte, centralizada y burocrática. A partir de ahí el Estado moderno empieza a funcionar internamente y hacia afuera de una manera completamente diferente a lo que lo venía haciendo siglos anteriores. Este dato también, este dato histórico-cultural es relevante, porque a partir de esta centralización, el Estado va a seguir con sus rangos característicos, que son territorio, población, soberanía, ejercicio del poder. Pero además, hay un micrófono abierto, por favor, que si alguno lo desactiva, hay un ruidito atrás de fondo. Gracias. Les decía, esta centralización del Estado va a tener que ver también y muchísimo con la forma en que se van a combinar o se van a conjuntar poder y derecho. Datos de este Estado de Derecho, características de este Estado de Derecho, diría, es el molde sobre el cual se van a construir o se van a constituir las denominadas sociedades democráticas occidentales. Y fijémonos en otras notas que hay que agregar para poder entender el fenómeno del Estado de Derecho. Va a aparecer la revolución industrial, va a aparecer el capitalismo, veníamos de las etapas de colonización, la sociedad industrial, y ahí es donde se va a configurar un modo de entender la realidad humana en todos los niveles, pero que comenzó siendo primaria económica, el momento en que surge el mercado, por la forma de organización, capitalismo, industrialización y lo que ya conocemos, que hoy marcadamente a nivel planetario, a nivel global, implica un predominio del mercado en todos los ámbitos de la vida. Este dato también es sumamente relevante,
muy relevante, diría yo. ¿Qué atmósfera hay en ese momento? Bueno, estamos en plena atmósfera del positivismo. El Estado de Derecho tiene que pensarse dentro de un marco de un contexto positivista, como forma de entender el mundo, como actitud ante el mundo. Y esta forma positivista de entender al mundo es lo que, por supuesto, luego va a hacer surgir como referencia pura y exclusiva del derecho a lo que llamamos positivismo. El positivismo es una manera de pensar el derecho con ciertas características que a partir de ahí van a ser importantes para entender este fenómeno. Y acá tendríamos que hacer una pequeña recopilación, de cuestiones para poder entender esto otro que me parece también decisivo. ¿Qué notas tiene, o a partir de ahí, qué notas tiene el Estado? Bueno, va a aparecer, como decía hoy, el predominio de la razón, de la racionalidad técnico-instrumental, una comprensión de la realidad lineal y mecanicista, sobre todo debido a todo utilizar el modelo de las ciencias físicas o de las ciencias naturales para explicación de los fenómenos, causal, monocausal, fragmentador, lo que podríamos denominar la reducción o un reduccionismo de los fenómenos de la realidad, fragmentarios, una sociedad o una cultura marcadamente sexista, etnocéntrica, patriarcalista. Todas estas notas se van a concentrar en este Estado de Derecho. Pero ahora vendría una primera pregunta. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con este Estado de Derecho conformado, diría, por ser etnocéntrico en el primer mundo, o en ese primer mundo de la modernidad, previo y posterior a las conflagraciones mundiales, Europa, Francia, Inglaterra en sus primeros momentos, luego Estados Unidos, y uno diría cuál es la relación entre estas notas y estas características y nuestra realidad. Bueno, hay un autor, Norman José Solórzano Alfaro, costarricense, un joven jurista, muy interesante, aunque con poca proyección académica, diría con poca propaganda, a algunos círculos, pero con un pensamiento muy sugerente, porque él dice que nosotros nos formamos para pensar el fenómeno jurídico. Él dice, los abogados se forman para poner en juego, para agregar su granito de arena en lo que se llama la imaginación jurídica. ¿Qué sería la imaginación jurídica? La imaginación jurídica sería la forma en cómo quienes nos acercamos a este fenómeno podemos ayudar o colaborar imaginando, generando nuevas ideas, nuevos aportes, precisamente para que el derecho no se anquilose, es decir, no se petrifique. Y este autor dice, hay un problema bastante grave en la imaginación jurídica, porque parece que el Estado de Derecho generado en la modernidad solidificó, como congeló las posibilidades de crecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque pensar es una situación. Él nos dice, y esto lo hemos también analizado en su momento en relación de otro tema, somos hijos de una determinada cultura jurídica. Es decir, esto implica que tenemos que pensar y trabajar. Entonces, la primera pregunta que se tendría que hacer un jurista de estas lides, América Latina, nacida en estas lides,
de un estudiante que se forma, nacida en estas leyes América Latina, es que no nacimos de la nada, somos hijos de una cultura. Y sobre esta cultura tenemos que pensar y trabajar con ella. Si se quiere, una cultura jurídica. Bien. Nuestra cultura, como acabo de decirlo, se gestó en Europa, después de la Revolución Francesa, y luego fue copiada e importada por nosotros, por América Latina. Es decir, realmente que hay que tener presente como contexto en cualquier pensamiento y lucubración sobre el derecho, porque si no, el resultado es una desviación o puede llegar a ser una desviación, un error de enormes proporciones. Nosotros copiamos, importamos, tomamos algo que se había gestado en otro lugar, en otro momento, en otra situación, fuera, lejos de nuestras fronteras, que tenían que ver con la Revolución Francesa, y en el seno del, si se quiere, de importancia mundial que significa Europa. Esta cultura jurídica ya suponía, obviamente, una manera determinada de pensar, de operar, de comprender y de entender el derecho. Nosotros vimos algo que ya estaba elaborado. Y este algo que ya estaba elaborado tuvo su impacto decisivo, como dice, primero este autor, primero en comprender el derecho. ¿Sí? Todos los lugares de enseñanza del derecho enseñaron unidireccionalmente esta cultura, que tenemos que aprender. Para poder comprender el derecho se supone que hay que enseñarlo. Bueno, la matriz de esta enseñanza fue una lectura del derecho nacida en otro lugar, en otra geografía, con patrones culturales completamente diferentes y distintos. Entonces, aprendimos ese tipo de lectura, ese tipo de idea. Ahora bien, ese paradigma jurídico, ¿qué sería un paradigma? El Estado de Derecho es un paradigma jurídico. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de ideas, de pensamientos, de concepciones, de representaciones que en algunos casos nos condicionan y hasta a veces nos determinan al momento de producir, pensar y de una determinación. Esto quiere decir que tenemos que asumir que incorporamos a nuestro marco categorial, a los lentes con el cual empezamos a meternos en el mundo del derecho, que nos condicionó y nos determinó una concepción o un paradigma jurídico con las notas que les acabo de marcar y que voy a agregar. Y esto implica que ese paradigma no fue pasado no fue pasado a revisión, no fue cuestionado, no fue criticado. Era la manera de entender algo, de comprender algo que ya que estaba latente y que formaba parte de una comunidad que no era la nuestra. Bien, ¿qué absorbimos? ¿En qué consistió este Estado de Derecho? Y entonces acá aclaro algo que dije al comienzo y que después voy a reformular. Paradigma jurídico todavía en el cual seguimos embebidos. Que todavía está presente, todavía de alguna manera condiciona y determina, y vamos a ver claramente esto cuando avancemos en el fenómeno del poder, nuestra posibilidad de entendimiento de lo jurídico. Pero precisamente por ser un paradigma importado, copiado, multicopiado, me refiero a los códigos
¿Queremos ejemplos? Copiamos los códigos, copiamos la Constitución. Nuestra Constitución con detalles es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos los códigos, copia de los códigos franceses, civil y comercial. No importa las modificaciones de detalle mínimas que se hayan hecho. Lo concreto son copias. Nosotros trasladamos a estas latitudes textos que de alguna manera estaban probados en culturas que eran diferentes y las pusimos en un suelo, en una situación que nada tenía que ver con ellas. Estos son los ejemplos, son incontrastables. Y más allá de los cambios, por ejemplo, que haya son importantes, el modelo, y después voy a ver una tensión interna que muchas veces no se percibe en el poder dentro de la propia Constitución, obedece básicamente a este tipo de injerto. Bueno, dice Norman Solórzano Alfaro que ya a esta altura de la historia, a esta altura del devenir, tendríamos que abusar de imaginación jurídica para salir de un paradigma que si bien recibimos como herencia, condicionó toda nuestra historia. Ahora hay que empezar a poner en juego la imaginación jurídica, porque este paradigma resiente la forma de entender el derecho, con los múltiples ejemplos que hay a nivel planetario de historia en los últimos años. Les decía, notas, entonces, la básica, la fundamental que se marcó en la clase anterior es el principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? El principio de legalidad implica que, como el Estado antes del nacimiento del Estado moderno no estaba controlado más que por el propio capricho del detentador del poder político, el derecho dijo, a partir de ahora, cualquier acto de poder, por eso el principio de legalidad surgió como un intento de controlar los actos de poder, hasta ese momento arbitrarios, caprichosos, dependiendo del humor del que detentara el mismo, no podían ser sin previa autorización de la ley. Esto después se convirtió en algo que se salió de eje, porque la ley se terminó convirtiendo en el criterio último, supremo y soberano de cualquier decisión. Es más, antes que el propio derecho. Por eso una de las notas básicas y esenciales para entender esto es la sinonimia entre derecho y ley, que se produce en el Estado de Derecho. Esa sinonimia entre derecho y ley que termina fagocitando al derecho por parte de la ley. La ley como algo supremo, un producto de una voluntad. Lo único que el ciudadano tiene que hacer ante la ley es cumplirla. Y también, aunque esto a veces aparezca inadvertido, la cooptación de la idea de justicia, que en definitiva lo justo podía predicarse de aquel que cumpliese las leyes a rescatable. Y el derecho se enseñaba a través de los códigos. Por eso aparece el positivismo, esta idea de que el único derecho es el derecho opuesto, el único derecho es el derecho positivo, el único componente del derecho es la norma, y la norma es un acto de voluntad y de posterior conocimiento y aplicación. Por eso las ideas básicas o matrices todavía en algunos casos subsistentes. En el caso del legislador omnisciente, al que se le de rendir culto al poder de la razón. Y en el caso de los operadores jurídicos, como decía Montesquieu, el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Algo que simplemente sirve como una caja refractaria. Esta idea, que además marca una profunda concentración del poder, no me olvido de dato importante, por supuesto que tiene que ver con la división de poderes, con la división de funciones. Son ideas o cuestiones que nos permiten o que tenemos que tener en cuenta al analizar este fenómeno de la confusión, sin lugar a dudas, porque si no
se va a entender el tema de por qué confundimos poder con derecho. No olvidemos esto. El poder asocia, bajo la figura del Estado, en el Estado de Derecho, al derecho que limita. ¿Cuál es el papel que empieza a jugar o que juega el derecho en el Estado de Derecho? En el Estado de Derecho legal. Lo limita. El derecho limita el poder, o al menos intenta limitarlo. ¿Por qué? Porque más allá de los desbordes, de uno y ambos, yo creo que fundamentalmente, fenomenológicamente, es propenso a desbordarse, es el poder. Como dice Bodemeyer, el poder, en su teoría del derecho, cuando habla del poder, el poder es como la energía eléctrica o el gas, tiene una tendencia a la expansión, y esta tendencia a la expansión solo se frena si encuentra al lugar que no puede horadar, pero hasta tanto no la venza o no la derribe. Es decir, no nos tranquiliza el hecho de que el poder esté limitado, porque de alguna manera, subterráneamente, el poder sigue bajando para modificarlo. Bien, si entendemos esto, que a lo mejor tiene muchas vertientes, este contexto, vamos a poder entender el Estado de Derecho y vamos a poder entender el problema que este Estado de Derecho le ha originado al derecho como tal. Les decía hoy, van a aparecer los puntos críticos de convergencia, y esto significa que en una misma estructura van a aparecer elementos que tengan que ver con el reconocimiento recíproco y elementos que tengan que ver con el poder. La opción a discutir o debatir era la sustitución de la obligatoriedad del derecho por la idea de coactividad. Esto se ve claramente en el caso de la ley. Porque, como dijo, prestemos atención a esto, la ley es un producto del Estado. La ley como la conocemos, y la conocemos en virtud del fenómeno del Estado de Derecho, es un producto del Estado. ¿No? La ley es un producto del Estado. En consecuencia, ¿qué lleva incorporada esa ley, ese texto que es un producto del Estado? ¿Qué fue lo que hizo siempre el Estado desde el fenómeno del Estado de Derecho? Acompañar las órdenes, los mandatos de quien era el detentador con sanciones. De alguna manera con castigos, de pena de muerte, azotes, torturas, lo que fuese. La historia de los estados absolutistas lo marca claramente. Si es que alguien, era algo bastante difícil de percibir, no se rebelaba o no se resistía a estos pedos del detentador del poder político, que en general era unipersonal. Incorpora necesariamente ese dictado de la ley a través del poder legislativo, poder concentrado a través de unas ramas, que puede ser un parlamento, un congreso, puede ser también en forma unilateral. Lo habíamos visto, recuerden esto, dentro de ese vaso de la ley, para hacer el cóctel, metemos o tenemos las razones de Estado. ¿Qué son las razones de Estado? Las razones de Estado son cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad del Estado-Nación en su gestión de gobierno. De ahí el término gobernabilidad. Porque acá hay un dato que algunos pensadores sagaces desde lo jurídico han detectado.
Con la ley, con el principio de legalidad en el Estado de Derecho moderno, la ley se convierte en una herramienta más de gobernabilidad. Es decir, es como un mecanismo más para la gestión del día a día. Esto podría explicar, entre otras cosas, el fenómeno de la ley, que se vio como modificación a los rasgos desde el lado del derecho. Entonces, al convertirse la ley en un elemento de gobernabilidad, está claro que las razones de Estado que tienen que ver con estos criterios estén presentes en la ley. También hay contenidos neutros en la ley, como dijo. ¿Cómo sé si un contenido en la ley entra o no? Cuando ese contenido, ese dato que me aparece en la ley no tiene referencia, no hace referencia o no se apoya en consideraciones de carácter moral o valorativo. Cuando lo que la ley dice, cuando el mecanismo que la ley establece, cuando lo que articula la ley no puede ser referenciado a ningún componente valorativo o moral, ese componente es claramente un contenido neutro. Y por otro lado, innecesariamente, ya que el derecho es el que limita y cede en todo esto la incorporación de los jurídicos. Como vimos, los principios jurídicos son receptados, incorporados en la ley, constitución y luego bajados a la ley misma. Ahora, como ya lo sabemos, un principio jurídico, al ser reglamentado, cualquiera sea la forma en que lo sea, está la famosa, el famoso tándem del justo natural al justo legal que marcaban las doctrinas anteriores, pierde mucho terreno, o casi puede perder casi todo su terreno en términos de la pureza, al momento en que es reglamentado e incorporado a la ley. Entonces, prestemos atención a esto. Dice Negri en un viejo trabajo de la época de los inicios de su labor docente, pero no por eso ha perdido virtualidad y sigue siendo cierto, que la ley cuando ingresa al fenómeno jurídico tiene que ser vista en especial lado. ¿Por qué? Porque la ley ingresa al mundo del derecho o hace contacto, como en el mundo del derecho, con sus propias lógicas y con sus propios valores. Esto también es clave. La ley, cuando empieza a verse como un fenómeno jurídico, no nos olvidemos que tiene su propia lógica y sus propios valores. Lo que lo llevó a decir en ese momento que no puede sin más considerársela como un modo, como una forma de posición del derecho. Tenemos que estar prevenidos, ¿no? Tenemos que precavernos de la ley. Más allá que la ley ha arrasado, como se vio en la clase anterior, con todos los modos de posición habidos y por haber. Pero hay que prestarle especial cuidado y atención. Por supuesto, una pregunta que uno podría hacerse es si la ley, que es un producto del Estado, puede generar tantos problemas o suele generar tantos problemas, ¿por qué la seguimos sosteniendo? La respuesta sería, seguimos sosteniendo porque de alguna manera la ley, al ser dictada y a partir de que es dictada, engloba a todos sus destinatarios, obliga a todos sus destinatarios, incluidos los que la elaboraron y que forman parte del poder político. Independientemente de que esto pueda considerarse válido, se pueda discutir o no, es cierto que la ley va a presentar estos temas. Pero el problema más delicado, más arduo y más difícil es su carácter coactivo. Porque el Estado conservó aquella vieja idea de que es mejor reforzar las decisiones, órdenes o mandatos con sanciones. Entonces acá viene el problema del carácter coactivo, la dimensión coactiva. Y acá hay una pequeña aclaración si viene al caso. Podemos utilizar de manera relativamente válida términos coerción, coactivo, pena. Si bien
coacción no es exactamente igual a la pena. No hay ninguna duda que toda coactividad es una forma de pena y que la pena, si hablamos de la pena producto del Estado, voy a hacer un intento de resistirme porque los seres humanos tenemos mucha inercia en esto. A veces la inercia se puede corregir y a veces cuando la inercia lleva más de 200 años es peligrosa para la comunidad y para el derecho. Voy a intentar hacer el esfuerzo de no usar la expresión pena jurídica, que no tiene sentido, que es un oxímoron, que es una contradicción en los propios términos. Vamos a hablar de la pena o de la ley penal, porque nada lo de adelanto, nada tiene que ver con lo jurídico. Pero hay una inercia al hablar de esta manera, producto de un aprendizaje y una enseñanza distorsionada también del derecho. Les decía entonces, está el tema de la coacción. En ese trabajo Ney dice lo siguiente: hay que mirar con especial cuidado a la ley coactiva, que viene acompañada de una pena o de una ejecución forzada, o a veces la combinación de ambas, una ejecución forzada más una sanción, más una pena. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, cuando algunos dicen se perfecciona el derecho, hay una vieja idea que habla de que el derecho se perfecciona cuando se pone en juego la maquinaria, que tiene que ver con el cumplimiento, la sanción, la detención y el castigo. Algunos consideran que así el derecho se perfecciona, lo cual es un error ideológico de proporciones, aunque también es un error ideológico de proporciones enseñar el derecho como si se tratara de un litigio constante, ¿no? Es que es también un error desproporcionado. La enseñanza del derecho como si se tratase de un ambiente en donde lo único que hay que prestar la atención es al litigio. Es otro error ideológico de proporciones. Vuelvo entonces a lo que estaba remarcando. Hay que prestarle mucha atención, porque lo que están en juego son bienes. La libertad es un bien preciado, la propiedad es un bien preciado, el honor, etc. Entonces, lo que aquí el autor estaba planteando es, si la ley coactiva forma parte de la realidad, exige que sea justificada. Tenemos que justificar el por qué una ley del Estado, cuando se aplica, cercena, lesiona derechos fundamentales, como son la vida, la libertad, la propiedad. Una posible objeción podría ser, pero previamente se lesionó la vida, la libertad, la propiedad de alguien. Sí, pero nosotros estamos en el ámbito, en el terreno, tenemos que volver y recuperar el terreno para el derecho, no estamos en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, producto de la edad moderna. No estamos en el terreno de la venganza, ya vamos a volver sobre esto, estamos en el terreno del derecho. Esta objeción tiene que ser contestada o trasladada a otro ámbito. Después vamos a ver cómo en el Estado de Derecho y en la época en que este se consolidó y que como cultura nosotros absorbimos, se hicieron innumerables intentos desde cientificismos, uso alambicado del lenguaje, formalidades, para disimular algo que no se puede disimular, que es el reemplazo del derecho por la fuerza en el Estado moderno. Pero vuelvo a lo anterior. Intento de justificar la coacción en la pena. Y se elaboraron muchas teorías sobre la misma. Por ejemplo, vamos a enumerar algunas, aquella que habla de la necesidad de la ley.
Y el argumento rápidamente de estas teorías que hablan de la necesidad de la ley, dicen que la ley es necesaria porque a la famosa concepción, si se quiere, pesimista del ser humano original en la modernidad, el hombre es alguien que puede ser dejado a su libre arbitrio y que necesariamente hay que refrenar la audacia de los malvados. Es un componente esencial de la sociedad. El conflicto aparece y en consecuencia la ley se hace necesaria para refrenar estos comportamientos en el ser humano. Una segunda teoría que habla de un origen sacro de la ley, si la ley tendría que ver o formaría parte de ciertos paradigmas cosmovisionales, entre ellos una cierta idea de sacralidad, que tiene que ver con cuestiones de carácter religioso y en consecuencia desde cierta cosmovisión integral del hombre, el delito sería como una especie de mal y el mal tendría que ser expiado en el sentido de lavado, de disminuido, por lo cual ese gesto implicaría que se justifique la coactividad. Otros hablan del origen en el carácter democrático de la ley, esta ya bien instalada en pleno Estado de Derecho, época de la Ilustración, pensadores ilustrados, que dice que la ley es el resultado de un consenso entre los integrantes de una comunidad, del cual seguramente formó parte el que cometió el delito. Por lo tanto, consintió, sabía que si cometió un delito, porque ya lo habían discutido, la ley se le iba a aplicar y en consecuencia era obligatorio, además por haber participado en su elaboración. Por lo tanto, no podía de alguna manera, traducir un lenguaje de salón, no podía quejar si se le aplicaba una sanción. Otras teorías que hablan del sacrificio de un bien particular por el bien común. Es decir, el que comete el delito, si bien puede verse perjudicado en su vida, en su propiedad, en su libertad y en su honor, la pena implicaría, no obstante, el sacrificio de un bien particular en aras de la defensa, la protección o la promoción de un bien común, que es el bien común de todos. Habría otra teoría que habla de que la ley, como dijimos hoy, tenía un carácter religioso, tiene carácter moral, más o menos similar. Hay un orden, un mundo de lo moral más allá, que implica que esta falta tenga que ser castigada, tenga que ser disciplinada. Y esta disciplina implicaba someterse al castigo, someterse a la pena. Y tenemos otra lectura también típica de la edad moderna, que quien comete una transgresión al orden social está manifestando con esta transgresión un cierto desorden, que puede ser un desorden psíquico o un desorden moral. Entonces, la pena estaría justificada y su coacción, en este caso, que implicaría, como en algunos casos en la historia de las instituciones psiquiátricas que llevarían al destierro o al exilio o al confinamiento, la posibilidad de una posible recuperación, una posible resocialización. Esto tendría que ver con una pedagogía de la pena, ¿no? Con una disciplina. Cuando digo pedagogía de la pena, este punto de vista considera que o con la disciplina se puede enseñar algo. La pedagogía implica enseñanza. La pena, la disciplina, puede enseñar algo. Si nosotros le prestamos atención a estas teorías, que pueden actuar o han actuado en forma independiente o combinadas entre ellas, vamos a ver que marcan un error antropológico.
En todas estas se habla de la persona, pero se habla de la persona como parte de un todo económico, un todo jurídico, un todo social. Es la famosa teoría del organismo, como ejemplo de Santo Tomás de Aquino. El sujeto es parte de un todo, entonces en función de ser parte de un todo, por la salud del todo, puede ser sacrificado, eran la justificación que en la Suma Teológica de Santo Tomás tenía respecto de la pena de muerte, respecto a los azotes, respecto de la tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de esto una visión antropológica errónea, porque si nosotros queremos resguardar la dignidad del ser personal, que no es parte de un todo, y de esta manera queremos resguardar la salud del derecho, que tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de cada uno de nosotros, estas lecturas no pueden aceptarse. Dicho de otra manera, estas lecturas no justifican nada de lo que tendrían que justificar. Tal vez porque, y adelanto una opinión, no hay posibilidad de justificar éticamente nada que tenga que ver con ejercicios o con actos que tengan que ver con ejercicios del poder. Ahora, y acá me voy a detener brevemente porque nosotros estamos hablando de sanción, de pena. Esa es la sustitución de la obligatoriedad. Sustituyo la obligatoriedad por la coacción, la desplazo como requisito para el cumplimiento del derecho. No solo lo voy a reemplazar, esto se va a producir en la ley, prestemos atención, no solamente en la ley, sino también en las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales prototípicas del Estado de Derecho, parte de la cultura jurídica, que está en la cabeza de los separadores jurídicos, estuvo en la cabeza de los separadores jurídicos, desde que como toda esta región de América Latina embebió ese paradigma jurídico del centro europeo, aproximadamente 400 o 500 años y que sigue operando. Ahora vamos a ver cómo sigue operando ese dispositivo discursivo en nuestras cabezas. También tenían que ver con ello. El dictado de sentencias que en última instancia tenían que ver con la autoridad que refería a la posibilidad de ejecutar forzadamente, de detener y la aplicación del castigo y de la sanción. O de otra manera, si lo quieren ver en otros ámbitos que no sean exclusivamente el ámbito del derecho que tiene que vérselas con los comportamientos transgresores, el simple silogismo. El simple silogismo también implicaba, en el caso, el desmedro de la obligatoriedad en una sentencia y en este otro caso el desmedro de la justicia en una sentencia que en cuestiones civiles se dicta a través de simple y mero mecanismo de subsunción que hacen los jueces. Pero volviendo entonces a la cuestión y aclarando que el segundo elemento, yo creo que los dos al mismo tiempo tienen que integrar, el otro dato que faltaba realizar era el de la moralidad del derecho. Lo voy a contar acá rápidamente, breve, para conjuntarlo con lo otro y llegar a la última parte de mi argumentación. La parte de la moralidad implica, moralidad quiere decir que en ese Estado de Derecho, o a partir de ese Estado de Derecho, se separan, se dividen, se divorcian claramente lo moral de lo jurídico. La moralidad, la amoralidad, perdón, que A quiere decir sin, concretamente refiere a algo puntual que es algo puntual que es lo siguiente. Tenemos que despreocuparnos de la justicia o injusticia de la ley. En definitiva, puede haber leyes justas o injustas. Lo concreto es que esto no va a alterar la idea o su idea de juridicidad. De otra manera,
la ley sigue siendo jurídica, aunque a posteriori se la pueda tildar como justa o injusta. Está claro esto. La ley es jurídica. En un paso ulterior, posterior, esa ley jurídica puede ser calificada como injusta o justa. Quiere decir que un dislate arbitrario, un disparate legislativo injusto, no por eso, según la idea del Estado de Derecho vigente, bajo sus diversas formas, y puesto en crisis recién en los últimos 30 o 40 años, estamos hablando del Estado de Derecho legal, identifica al derecho con independencia de su contenido moral. O como lo decía, o como lo dicen algunos pasajes, Kelsen, que es el paradigma de pensador del Estado de Derecho y el paradigma de pensador de esa cultura que importamos hace 400 o 500 años a nuestros sistemas de enseñanza y facultades de derecho, del cual derivó, hablo del sistema de enseñanza, facultades de derecho, porque esto después deriva obviamente en todos los que se formaron en América Latina a partir de la comprensión del derecho con estas características, y que después pasaron a ocupar los roles de operadores jurídicos, abogados, legisladores y jueces. Es la matriz. Si se me perdona el ejemplo, fabrico tallarines, y voy a fabricar tallarines rojos, verdes y azules. Una vez que los hago en la máquina. Pero esos tallarines rojos, verdes y azules, que se diferencian entre sí, pasaron todos por la misma máquina. Quiere decir que el contenido es el mismo. No sé si soy claro. El derecho se enseñó en esta parte de América Latina, y todos los que lo empezaron a generar en cualquiera de sus funciones, tenía su cabeza formateada con este dispositivo discursivo que estoy analizando. Repito, abogados, jueces, legisladores y, por supuesto, sin lugar a alguna duda, el sentido común, el sentido del hombre de la calle. Volviendo entonces a mi argumentación, le decía, no hay ninguna duda que esta moralidad del derecho se hizo con buenas intenciones. Los ejemplos de autores de la modernidad, de la ilustración y del derecho legal, generaron este divorcio en moral y derecho son dos. Algunos dicen que primero estuvo Tomasio y luego vino, algunos le hacen referencia de este divorcio, de esta separación a Kant. Cualquiera haya sido realmente el devenir de la idea, bastante desafortunada, tuvo un bien o un buen fin, que era evitar que la cabeza de los ciudadanos fuera invadida por el de todo el poder político. Por eso se decía que la cabeza de los ciudadanos, en donde estaban en juego los principios morales que solamente tenían que ver con el propio sujeto, una concepción individualista, monológica de lo moral, hoy ya completamente desatendida por todas las teorías que al respecto se refieren, se quedaba exento de la autoridad de la ley, de los magistrados y del derecho. Mientras que el aspecto externo, aquello que tenía que ver con el comportamiento del sujeto hacia afuera, eran alcanzados por el derecho. Al decir alcanzados por el derecho, eran alcanzados por la ley. Y al decir alcanzados por la ley, era que cualquier comportamiento externo que no cuadrase con lo reclamado podía ser sancionada. Como dice el autor en el texto, esto podría haberse evitado simplemente revalorizando la idea del derecho como límite del poder. Pero más allá de que él dice es una construcción que filosóficamente hoy no sostiene, está presente. Y entonces vamos a una cuestión que me parece importante y me parece clave, ya que estamos hablando de la coacción, de la moralidad que juega
al separar ambos terrenos y dejarle libre a la coactividad la cuestión. Y entonces acá quisiera hablar de lo siguiente. ¿Qué fue lo que instauró el Estado de Derecho legal en el universo o en el mundo jurídico? Un dato importante y base, que es la aparición de la pena. La idea de que la pena era un elemento propio del derecho. Se dice que el primer autor, volviendo a Kant, que dijo que la coactividad era un elemento que hacía a la nota ontológica del derecho, fue él. La coacción, la pena o el castigo como parte integrante del derecho. Acá aparece una de las confusiones, tal vez la confusión más importante, pero por otro lado más terrible, porque las confusiones teóricas, cuando no se traducen en los hechos, cuando no tiene que ver con bajar a las relaciones sociales, a los vínculos sociales, a veces son disculpables. Ahora, cuando las confusiones son después el resultado de bajarlas a la práctica, generando innumerable cantidad de sacrificios, como es el ejemplo que voy a dar, el argumento que voy a sostener, ya estamos hablando de una cuestión completamente diferente. ¿Es o no la coacción, es o no la pena un elemento integrante del derecho? Fíjense este dato, estamos hablando de derecho y estamos hablando de pena, estamos hablando de dos términos completamente diferentes. Ahora, ¿qué fue lo que consagró esta confusión en derecho coactivo? Esta idea, la idea de que la pena tiene que ver con algo ancestral que se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad a partir del binomio crimen-castigo. Binomio crimen-castigo implica o premio-castigo. ¿Y cómo se origina este binomio? ¿Qué fue lo que hizo el Estado de Derecho, la modernidad, la cultura moderna que aparece en el momento? Porque uno podría pensar, crimen y castigo es algo que se pierde en la historia de los tiempos. Pues bien, la modernidad, desde su dogmática jurídica, desde sus autores, desde este sistema instalado en la realidad, estableció lo siguiente. Se hizo una comparación entre las sociedades primitivas con las sociedades actuales. Actuales en el momento de la Ilustración. Ahí aparecen las sociedades atrasadas o primitivas y las sociedades civilizadas. Esto se hizo al comienzo de la modernidad, al instalar el Estado de Derecho. La primera comparación que se hizo para incorporar la idea de pena, de castigo, al derecho entrecomillado y que fuera parte de la cultura, es hacer una comparación entre sociedades civilizadas, Ilustración, la idea de progreso indefinido, una sociedad civilizada como la sociedad europea que miraba hacia atrás. Ergo, una sociedad civilizada que descubre, conquista territorios, retrocedamos unos años, como España respecto a los pueblos originarios de América Latina, y obviamente la comparación también entre el invasor, el conquistador, que es civilizado, y aquellas sociedades que son primitivas. ¿Qué pasaba con estas entrecomilladas? No pueden ver, no lo puedo escribir, pero el tono que le doy para que se entienda sería como se dice ahora, entrecomilladas. ¿Por qué estas sociedades eran primitivas? Porque se decía que en la comparación con las sociedades civilizadas, estas presentaban un problema. El problema era que ante los conflictos
la respuesta en estas sociedades primitivas o atrasadas era inmediatamente la venganza, era inmediatamente el conflicto, era inmediatamente la búsqueda de daño y destrucción al otro. Y que en consecuencia, por más que el conflicto se produjese, lo que era necesario era purificar a esa comunidad. Y entre otras cosas, aunque se consideraba que estaba perdido, una especie de purificación del hecho y del victimario. Entonces, ¿a qué se apelaba? Esas sociedades primitivas apelaban, dicen, a los mitos. Los mitos, y acá aparece la idea de premio y castigo. El mito indicaba que esa sociedad solo se podía purificar si ofrecía un sacrificio. Y este sacrificio tenía que ver básicamente con la eliminación del transgresor. En consecuencia, este mito sacrificial, apoyado en el dispositivo de crimen y castigo, implicaba que solo a partir de allí la comunidad podía seguir con su vida cotidiana. Ahora, la sociedad civilizada dice, ¿qué pasaba con las sociedades primitivas? Y si las sociedades primitivas vivían en permanente conflicto, vivían dañándose los unos con los otros, vivían eliminándose los unos contra los otros, combatiendo los unos contra los otros. Era un verdadero caos, una verdadera anarquía. Entonces la sociedad civilizada dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente sacrificar a alguien para que la sociedad siga viviendo. Pero fíjense, la sociedad civilizada toma un mito que la sociedad primitiva, y ahora vamos a ver con otro alcance, usaba. ¿Y cuál era esta exigencia? Venía la pena, venía exigida ¿por qué? Porque dicen a coro todos en la modernidad, es necesario que se sacrifique a alguien para que la sociedad siga existiendo, siga viviendo. Es decir, la pena se justificaría porque el castigo y la eliminación del otro tiene que ver, por eso somos civilizados, por eso hemos progresado, por eso concentramos todo el poder en el castigo, en una entidad, en una agencia como el Estado, porque la historia nos demuestra, la sociedad nos enseña que si no eliminamos a alguien, es decir, una especie de sacrificio a un secularizado, una sociedad no puede existir. Y que esto era una enseñanza de las sociedades primitivas que por eso habían quedado perdidas en el tiempo. Entonces, por eso las sociedades civilizadas habían pegado ese salto que no habían podido dar las sociedades primitivas. Fíjense que esta idea no es más que un mito. Es decir, es exactamente igual al mito del contrato social. El mito de la pena como el hecho que permite pasar de la sociedad atrasada a la sociedad civilizada es exactamente igual que el mito, no por algo es un mito moderno, del contrato social. Aquella idea que si los seres humanos no hubieran consagrado Hobbes, Locke y otro, un contrato en el cual le daban amplias facultades a alguien para que los controlara, los gobernara y los castigara, porque si no la sociedad era todos contra todos. Fíjense, la idea de Hobbes, de todos contra todos, es la misma idea que la sociedad civilizada dice pasaba a las sociedades primitivas, que era todos contra todos, y supuestamente, y por eso quedaron diezmadas, y por eso la sociedad civilizada, nosotros, primer mundo, Europa, en contacto con esta, y habiendo pegado ese salto civilizatorio, hacen lo que ellos dicen
fue el error de las sociedades primitivas. Entonces, ¿cómo reparamos ese error? Concentrando la pena en un agente, el Estado, que castiga. ¿Con qué finalidad? La finalidad de que si no se aplica la pena, una sociedad no puede subsistir. Un autor que recomiendo, porque ha dado, ha construido párrafos esenciales para entender esto, en su obra Hacer Sufrir, que es Alejandro Lagia. Alejandro Lagia es un jurista destacado, entre otras cosas, porque participó en varias obras clásicas del derecho penal contemporáneo, conjuntamente con Zaffaroni y otros autores. Tiene un texto interesantísimo, Alejandro Lagia, en donde él dice, lo que tenemos que hacer es eliminar X cantidad de siglos en el pasado, en donde se llegó a través de un mito sacrificial, este mito sacrificial, por parte de una sociedad civilizada. No nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de esto. Ilustración, modernidad, la sociedad sale del huevo, porque descubre la razón, y abandona épocas de oscurantismo, medioevo, creencia en Dios, secularización. Fíjense, esta sociedad que se dijo civilizada utilizó un mito propio de la manera de entender el mundo de esas supuestas y mal llamadas sociedades primitivas para justificar algo que obviamente no puede tener ninguna justificación, ni siquiera en el plano de las ideas. Ahora bien, ¿en qué se apoya? En la etnología. La etnología son aquellos estudios que con mucho auge en el último siglo y siglo y medio, que dice Lagia. ¿Qué intenta hacer la etnología? La etnología lo que intenta hacer es estudiar las sociedades antiguas y ver si hay algo que es de cierto lo que decían los modernos respecto de esas sociedades antiguas que ellos calificaban como primitivas. Las conclusiones que sacan los etnólogos es, en primer lugar, las sociedades antiguas tenían, como cualquier sociedad, conflictos, pero estos conflictos se resolvían básicamente a partir de la idea de reparación. Lo clave era la idea de reparar el conflicto en la medida de lo posible. Y esta reparación de conflictos tenía que ver, entre otras cosas, a su vez, con el intento de volver hacia atrás, el intento de que el conflicto se jugara entre la víctima, el victimario y la comunidad, no saliera de la víctima, del victimario y la comunidad, y formas interesantísimas de reparación. Dicho de otra manera, absolutamente falso la idea de que las sociedades primitivas vivían en permanente conflicto, muerte, destrucción y lo que fuere. Absolutamente refutado por la historia, por la investigación de las culturas. Tenían diferencias con las nuestras, pero estas diferencias nada tenían que ver en que ellos eran primitivos y nosotros civilizados. Civilizados, tratando de justificar la pena en sociedades como las actuales en base a un mito fundacional de los orígenes de la historia, aparecido en una época en donde se decía que la humanidad había llegado a descubrir la razón y a partir de ahí eso iba a ser una espiral de progreso ilimitado. Saquen sus propias conclusiones. Es más, este análisis de las supuestamente culturas primitivas indican que ellos no iban a hacer o no hacían con el conflicto algo que hacemos los civilizados, que es expropiar el conflicto, es decir, sacarle el conflicto a la víctima, al victimario, sacarlo del ámbito de la comunidad, llevarlo
a otro lado y con esto generando una despreocupación total por la víctima, de la que después nunca se habla, y del victimario. Pero además, y esto es algo que todavía es muy incipiente, pero tal vez puede ser alentador, la idea de trabajar sobre formas restaurativas del conflicto, o sea, de lo que se llama la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa tiene que ver, en la medida de lo posible, con la idea de recomponer la situación, la idea de reparación de múltiples maneras. Pero además la modernidad dice el castigo penal en última instancia es una cuestión, y la dogmática penal es una cuestión que tiene que ver como última ratio. La realidad, los hechos en el último siglo y siglo y medio después demuestra todo lo contrario. Parece como la primera razón. Es más, dicen algunos autores, entre otros Zaffaroni, algunos importantísimos alemanes como Jacob, que hoy ya casi ni se gasta energía en intentar justificar algo que es injustificable, es como la pena. El aparato represivo del Estado, las agencias del Estado, la criminalización, etcétera, que dado a fenómenos ulteriores como la idea de criminalización de la protesta social, etcétera, aparecen como algo que sigue operando por su propio peso, como una inercia. Ya nadie se preocupa por intentar justificar algo que de hecho es injustificable. Pero bien, este autor dice que el castigo es un fenómeno irracional, y que además da lugar a los genocidios. Un apunte muy breve, dice Alagia, los genocidios que todos conocemos tienen que ver necesariamente con esta idea de un poder punitivo descontrolado, irracional. Una de las preguntas del curso que solía hacer Héctor en sus preguntarios era si era posible justificar la pena desde un ángulo, desde un punto de vista jurídico. Voy a contestar, por ejemplo, como contesta el doctor Zaffaroni, que dice, tengo de la pena una visión absolutamente agnóstica. Agnóstica quiere decir que no se puede conocer. No se puede conocer, dice, no conozco ninguna de las funciones que se dicen sean relevantes en la pena que hayan generado algún efecto real. Estas con las funciones manifiestas. Lo que le lleva a decir otra cosa, muy inteligentemente. Evidentemente, estas funciones que la pena tiene de manera específica ocultan otras funciones que están latentes y que precisamente no tienen nada que ver con lo que quieren demostrar. No puede justificarse desde el plano de lo jurídico porque es un acto de poder, es un puro acto de poder, es un puro hecho de fuerza. Ahora bien, uno diría, bueno, esto se intentó racionalizar desde el derecho a partir del Estado de Derecho. Todo lo contrario. O en uno de los párrafos de su obra, Kelsen dice claramente que el derecho implica evitar que alguien interfiera sobre la vida de otro, interfiriendo el derecho previamente o a posteriori para evitar que esto continúe. Dicho de otra manera, el lenguaje que el propio Kelsen utiliza, el derecho es el uso de la fuerza para evitar el uso de la fuerza por otro. Detengámonos un segundo en esto, por favor, en esta idea de derecho que marca Kelsen, y que fue la idea que se transmitió en América Latina a partir del momento que América Latina se organizó, se construyó, se diseñó institucionalmente y constitucionalmente, y empezamos a operar en América Latina como estados. Repitamos, dice en el texto, dice Kelsen, el derecho es el uso de la fuerza para evitar el uso de la fuerza por otro. Una contradicción por donde se la mire. Pero Kelsen, sin embargo, alrededor de la apuesta dice, en realidad es una contradicción aparente, dice él, contradicción aparente.
porque el principio de imputación que indica trasladar un hecho a una sanción no tendría un carácter causal como la naturaleza. Y como la contradicción es supuestamente aparente, y a veces cuando uno en sus ideas es contradictorio, estos desfasajes suelen aparecer cuando el discurso continúa. Él dice lo siguiente: delito y sanción son lo mismo. Sanción y delito son exactamente lo mismo, porque en ambos casos lo que está presente es la fuerza. Entonces, en un caso, la fuerza sería legítima si se trata de un delito, y en ese mismo caso, la fuerza sería ilegítima. Perdón, ilegítima si se tratase de un delito, y sí sería legítima si se tratase de una sanción. Bueno, es una transposición de términos, es una petición de términos que desnuda claramente la idea de la modernidad en punto a derecho. Y especie de estigma discursivo que tenemos. Ahora bien, la pregunta sería cómo se ha sostenido, cómo se sigue sosteniendo durante tanto tiempo una aberración de estas características. Algunos autores dicen que todas las sociedades, inclusive estas sociedades a partir de la modernidad, tienen que generar una ideología de aceptación. Es decir, sin la generación de una ideología de aceptación que implique de alguna manera mirar resistir a los datos de la realidad y generar una ilusión que hace que ese andamiaje siga funcionando. Quiero decir, la realidad indica que esto es inaceptable. La ideología de aceptación trabaja sobre nuestras cabezas para que esta realidad, que a todas luces es inaceptable, no se vea bien y que además se vea reforzado por una ilusión. La ilusión de suponer que una sociedad se sostiene, se mantiene con el sacrificio de personas o seres humanos a través de la pena, porque si no, de otra manera esa sociedad no podía subsistir. Con el acompañamiento de lecturas distorsionadas, empíricamente falsables, no reales, generados por todo un dispositivo que trabaja a partir, por supuesto, de todas las formas en cómo trabajan estos dispositivos ideológicos en las cabezas de los ciudadanos, incluidos los medios masivos de comunicación. Como dice Alagia, se baja constantemente imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con modelos importados en el entretenimiento de series que se llaman La Ley y el Orden, en donde lo que se instala es necesariamente para que una sociedad tenga ley y orden, y como tal hay que eliminar, elegir, seleccionar al malo, castigarlo o destruirlo. Esa idea que bajo la óptica del entretenimiento se baja constantemente es una forma de reforzar esta ideología de aceptación que tiene que ver con el punitivismo. Hay que hacer funcionar la imaginación jurídica, sobre todo porque el poder, voy a marcar 4 o 5 cosas, espero que me dé el tiempo justo, de todas maneras para mí bien invertido en este tema, porque quería aclarar algo que me quedó en el tintero. Yo distinguí Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional. El Estado de Derecho constitucional es una idea que se ha generado en los últimos 40 o 50 años y que tiene que ver con darle a la Constitución un rol diferente, de estar subordinado a la ley como lo estaba en el Estado de Derecho tradicional. Es decir, la Constitución hoy se considera o empieza a considerarse como una vez más en su momento, Estado de Derecho legal, 40 o 50 años hacia atrás,
La Constitución era simplemente como una cuestión programática, como una declaración. De otra manera, declaración de deseos. Es una cuestión programática. Hoy la Constitución es considerada como una norma, como un peso, como una fuerza, o al menos intenta hacerlo desde la óptica del Estado de Derecho constitucional. Volviendo a la argumentación, a mi argumentación anterior, ¿por qué teniendo en cuenta esto, es cierto, es muy difícil que uno pueda decir que no fuimos ganados ante esto, es imposible no haber sido ganado por la confusión entre poder y derecho. Con una matriz de enseñanza todavía vigente, en donde poder y derecho se confunden a tal punto de que desde el derecho se sostiene, se subvenciona, se legitima, se justifica la aplicación de penas que son cuestiones de poder irracionales, y sobre esto se sostiene todo un sistema, es difícil o fácil de entender si descubrimos que una manera de comprender el fenómeno jurídico con este alcance no nos dejaba mucho margen de maniobra. Sin embargo, este monstruo todavía está latente, todavía está presente. Y dice un autor que yo recomiendo, tiene unas lecturas de carácter, o trabajos de carácter constitucional, Zagrebleski, El derecho dúctil, que es una obra muy interesante. Él dice, se suele dar, cuando uno intenta romper esa inercia, también como una especie de esquizofrenia jurídica. Todavía no estamos completamente embebidos de ese paradigma del Estado de Derecho constitucional, todo lo contrario a esto, el intento de eliminación de la pena como una respuesta dada desde lo jurídico, porque la esquizofrenia viene, el dispositivo del Estado de Derecho legal sigue funcionando, y muchas veces quienes, me incluyo, se dedican al derecho, muchas veces operamos del derecho de una manera tal que estamos en presencia del Estado de Derecho, y aunque a veces podamos decir algo diferente cuando le enseñamos. Y es cierto, es una inercia, un peso fundamental. Y hay que empezar a hacer valer la imaginación jurídica para evitar esto. Un detalle respecto del poder. El poder del que se hablaba en los últimos siglos, ya hoy tal vez es diferente. Hay que empezar a usar la imaginación jurídica para detectar otro tipo de poder que ya no está en el Estado-nación o los Estados nacionales. Estamos hablando de un poder transnacional que superó la barrera de los Estados-nación y que es el poder financiero. Este poder financiero que tiene como regla, que tiene como regla o como objetivo, si tuviéramos que dividir en porcentajes al planeta, 70%, sería un 70% excluido y un 30% incluido. Este poder financiero es mucho más difícil de desmantelar, y además nunca forma o va a formar parte de la selectividad, que es otro vicio o error de ese sistema punitivo que pretende hacerse ver como derecho. De la selectividad no los va a alcanzar nunca a ellos. Bueno, tal vez los desafíos del Estado de Derecho constitucional hoy sean más difíciles, porque es difícil de descubrir o de percibir. Y por último, ¿por qué se confunden poder y derecho? Además de todo esto que conté, que me parece que es lo más importante, estos mitos generados por la modernidad y esta ideología de aceptación de la que nadie ha escapado y nadie escapa, también porque tienen objetivos que son similares: paz, seguridad y orden. El orden implicaría la manera en cómo los sujetos se relacionan entre sí, pero conforme al criterio o a los criterios que se trate. El poder genera una vinculación, le da un orden a las personas, una posición o lugares relativos, pero los criterios son diferentes a los del derecho. Y en el caso de la paz, dos puntualizaciones. La paz también es perseguida por el poder. Ahora, la paz del derecho tiene dos
dos ingredientes. Uno, la convicción en la cabeza de los sujetos, de los ciudadanos, la conciencia de que el clima pacífico, el encuentro con el otro a través de la paz, es una exigencia de su propia condición. Como resultado, esto generará externamente hablando, desde el lugar del observador, una sociedad en algunas instancias sin conflicto. La del poder solo tiene en cuenta uno de esos ingredientes, que es el aspecto meramente externo. Por eso puede haber externamente en un lugar, en un sector o en una zona social ausencia de conflicto, pero esto puede ser el resultado de la intimidación, de la coerción, de la opresión. Esto es necesario entenderlo y agregarlo para que dimensionemos el valor de la paz. Respecto de la seguridad, exactamente lo mismo, es más sencillo. La seguridad que viene dada por el Estado, o que venía dada por el Estado, era respecto de los súbditos entre sí, pero nunca la relación entre el detentador del poder político y los ciudadanos. La seguridad que viene dada para el derecho nos involucra a todos, sobre todo que el término seguridad o inseguridad tiene que ver con una cuestión de incertidumbre existencial. La incertidumbre que me plantea la presencia y la realidad del otro. Cuidado con el uso del término de seguridad vigente en muchos lugares, ¿no? Policía de seguridad, ideología de la seguridad nacional, porque estos son claramente mensajes que vienen desde el ámbito del poder. Y además que se expresan en reglas, como en algún momento dijo Cota, o decía Cota, la orden del poder como la regla del derecho son fórmulas prescriptivas que pueden estar acompañadas de sanciones. Ahora bien, la regla del derecho está justificada, cosa que no hace la regla del poder. Entonces, queda completamente descartado en base a estos argumentos la posibilidad de que pueda hablarse de un derecho coactivo. También queda explicitado por qué se confunde, por qué se confundió, por qué se habla de derecho coactivo. Y un datito más que me había quedado pendiente respecto de la Constitución, que también es necesario entenderlo. Cuando se habla del Estado, cuando Negri habla del estado de excepción, el estado de excepción es precisamente el Estado hace la excepción y desplaza el derecho. Él se pregunta si está prevista la posibilidad inversa, es decir, que el derecho desplace el Estado. Por supuesto que no está prevista, pero la pregunta, lo interesante de este análisis del estado de sitio es por qué no está prevista. Y la respuesta precisamente estriba en lo que acabamos de decir. No podría haber estado nunca prevista en la situación inversa o al margen, porque la elaboración de ese texto ya había sido fruto producto de quien lo había elaborado, confundido conceptualmente en muchas instancias respecto al derecho, a la diferencia entre derecho y poder. Entonces, de ninguna manera podría estar previsto en la Constitución una figura como el estado de excepción. Pero prestemos la importancia a esto. Un caballo es el caballo de Troya, el caballo de Troya del poder que está metido dentro del derecho, que está metido dentro de la Constitución. ¿Cuánto tiempo más estará el caballo de Troya metido dentro de la Constitución, poder dentro del derecho, y bajando el ejército, como con el famoso relato griego, bajando permanentemente de ese caballo de Troya, que pasa inadvertido, las huestes del poder, engañándonos como derecho? Yo creo que el día que eliminemos ese caballo de Troya, seguramente esto hablará de que nuevas generaciones han empezado a enfocar al derecho de una manera en que hicieron antiguas culturas, y hablo antes de la modernidad, enfocan claramente lo que se entendía por derecho. Bien, este es entonces el aporte que
quise hacer a un tema que me sigue pareciendo delicado, me sigue pareciendo clave y me sigue pareciendo que en alguna medida sigue ausente de la enseñanza del derecho. Espero que haya sido lo más claro posible. Gracias nuevamente por la participación, por la paciencia el otro día en intentar resolver algo que después no pudimos resolver, y también gracias por acompañarme en el día de hoy. Profesor, buenas noches. Sí, Le quería hacer una consultita o hacerle un pedidito. Sí, no hay ¿Podrá problema. mandar por mail alguno de los autores que usted mencionó, que me interesa bastante, todo lo que hablaban sobre Kelsen y como una crítica a un poco a su trabajo? Si me podrá mandar los autores, así después lo puedo buscar. Sí, no hay ningún inconveniente. Te voy a mandar dos o tres autores que son bastante accesibles en su lectura y que van a ayudar a comprender un poco más estas cuestiones. Bueno. Mañana te estoy mandando el texto. Algo comento, si me dan un minuto, no los quiero cansar. Algo que voy a comentar, le estuve pensando en comentarlo, lo hablamos en su momento también con Analie, por ahí después va a pasar el tiempo y no lo voy a hacer. Ustedes saben que es una exigencia de la carrera de abogacía la presentación de un trabajo de seminario. Nosotros tenemos un seminario, Filosofía del Derecho, que es un seminario libre, y en la medida en que alguno no lo haya hecho, le interesen estas cuestiones, esto tiene que ver con algún interés sobre estas cuestiones, pueden hacer el trabajo. El trabajo es una especie de estilo monografía con un tema que el alumno elige y nosotros nos vamos asesorando, ayudándolo. A quien tenga inquietudes de este tipo, le guste, lo invitamos a que se acerque al seminario. No sé si hay alguna pregunta más puntual, si no, me despido y seguimos en contacto por ese medio. Gracias y buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un beso a todos. Chao, Carlos. Un beso a todos. Buenas noches.